Vamos a estudiar tres situaciones problemáticas relacionadas con las conversiones. En el primer problema dice que Alberto compró una llave Maya de 20 gigabytes de memoria. Recordando su primera forma de almacenamiento, se le vino a la mente los disquetes, que tenían una capacidad de 1.44 megabytes. ¿Cuántos disquetes pueden caber en su nueva llave Maya? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la equivalencia corresponde a que un gigabyte es igual a 10 a la 3 megabytes. Muy bien, busquemos esa equivalencia en la tabla. Aquí tenemos que un gigabyte es 10 a la 9 o un megabyte es 10 a la 6. Entonces la distancia entre estos dos es 10 a la 3. Por lo tanto, un gigabyte es igual a 10 a la 3 megabytes. Con esa equivalencia podemos trabajar ya la conversión y construir nuestro factor de conversión. Entonces, 20 GB, que es lo que posee una llave Maya, se multiplica por un factor de conversión en el cual tenemos que escribir gigabyte en el denominador para poderlo cancelar con el numerador. De tal manera que un gigabyte es 10 a la 3 megabyte, como lo habíamos dicho. Cancelamos gigabyte con gigabyte y nos queda 20 por 10 a la 3 megabyte. 20 por 10 a la 3 megabyte, que esto es 20 por 1000, es decir, 20.000 megabytes. Muy bien, una vez que ya tenemos estos 20 gigas o gigabytes convertidos a megabytes, lo cual corresponde a 20.000, vamos a hacer una división para conocer cuántos disquetes se necesitan. Entonces 20.000 megabytes dividido entre 1.44 megabytes lo podemos expresar también como una fracción de numerador y denominador. Eso nos da 13.888,88, es decir, se necesitan 13.889 disquetes para almacenar la información de una llave Maya de 20 gigabytes. Muy bien, ese es el primer problema. En el segundo problema tenemos, mi computadora tiene información muy valiosa que deseo respaldar. Si los archivos en total ocupan 200 gigabytes, ¿cuántas llaves Maya de 4.5 GB necesito al menos para hacerlo? Respuesta: como tenemos las mismas unidades gigabyte, solo debemos hacer la división de 200 GB dividido entre 4,5 GB, que es la llave Maya, la capacidad de la llave Maya. O bien en forma de fracción, 200 GB dividido entre 4,5. Se cancelan GB estando en numerador denominador y hacemos la división 200 dividido entre 4,5, lo cual nos da 44.444. Bueno, esta es un número racional con una expansión decimal infinita periódica. Se repite el 4. Pero lo vamos a redondear a 45. Es decir, se necesitan 45 llaves Mayas de 4.5 GB para respaldar la información de 200 GB. En la parte B dice, si se utilizan los CD de 700 MB, ¿cuántos necesito? Aquí sí tenemos que hacer una conversión porque los discos compactos son de 700 MB y la información que debo respaldar son 200 GB. Entonces voy a convertir 200 GB a megabytes. Primero se debe convertir los 200 GB a megabytes. Muy bien, como está aquí. Y tenemos el mismo factor de conversión anterior, donde 200 GB lo voy a convertir a megabytes. Escribimos 1 GB en el denominador y en el numerador 10 a la 3 megabytes. Cancelamos gigabyte con gigabyte y nos queda la multiplicación 200 por 10 a la 3 megabytes. Muy bien. Es decir, 200 por 1000. O bien correr la coma. 3 lugares. Es aquí en 200. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Por lo tanto, se tiene que 200 gigabytes que debemos respaldar es lo mismo que 200.000 megabytes. Como segundo paso, ahora sí se puede hacer la división. Es decir, tenemos que respaldar 200.000 megabytes en CDs o en discos compactos de 700 megabytes. Hacemos la división y nos da 285,71. Por lo tanto, se necesitan 286 CDs o discos compactos para respaldar la información que tengo en la computadora.
Muy bien, ese es el problema 2. Ahora vamos con el problema 3, el último. Dice que los ácaros son causantes de algunas enfermedades, como alergias, sarna y otros. Un ácaro tiene una longitud de 28 micrómetros. Entonces, si se hace una fila con ácaros, ¿cuántos se requieren para abarcar 10 centímetros? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Bueno, tenemos diferentes unidades. Aquí tengo micrómetros y centímetros. Para yo poder hacer una división, necesito primero que estén en las mismas unidades. Entonces, como primer lugar o primer punto, debo convertir 28 micrómetros, que es lo que mide cada ácaro, a centímetros. Con la equivalencia, un centímetro es igual a 10 a la menos 4 micrómetros. Esto lo obtengo de la tabla nuevamente, donde tengo aquí la unidad centi de centímetro, la cual voy a convertir a micrómetros. Bueno, hay una relación aquí. Tengo 10 a la menos 2, un centímetro es 10 a la menos 2, un milímetro es 10 a la menos 3 metros, un micrómetro es 10 a la menos 6. ¿Qué distancia hay entre centi y micro? Aquí habría por 10 a la menos 1 y luego va a 10 a la menos 6. Por lo tanto, menos 1 y menos 3 más sería menos 4. La distancia que hay de menos 6 a menos 2 es menos 4. De menos 6 a menos 2, la distancia es de menos 4, lo cual significa que un micrómetro es 10 a la menos 4 centímetros. Esa es la distancia entre micrómetros y centímetros, 10 a la menos 4. Muy bien, con esa equivalencia, tengo entonces que un centímetro es igual a 10 a la menos 4 micrómetros y voy a realizar la multiplicación por el factor de conversión. Y tenemos micrómetros, 28 micrómetros, y aquí en el denominador un micrómetro es 10 a la menos 4 centímetros. De esa forma podemos cancelar micrómetros con micrómetros y nos queda la multiplicación de 28 por 10 a la menos 4. 28 por 10. Esto nos va a dar 7 sobre 2500. O bien 2,8, lo podemos hacer en la calculadora. Muy bien. 28 por 10 a la menos 4. Podemos utilizar esta forma también. Por 10 a la menos 4. Y esto nos da 7 sobre 2500. Y en notación exponencial, o notación científica más bien, es 2,8 por 10 a la menos 3. Tenemos que correr la coma 3 lugares, pero hacia la izquierda porque dio negativo. Por lo tanto, estando la coma aquí, avanzamos 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares. De tal forma que 28 micrómetros equivale a 0,0028 centímetros, que es la longitud de un ácaro. Ahora sí, ya podemos dividir los 10 centímetros entre lo que mide cada ácaro, 0,0028 centímetros, y esto nos da 3.571.42 ácaros, y redondeados serían 3.572 ácaros. Se necesitan aproximadamente para hacer una fila de 10 centímetros. 3.572 ácaros. Muy bien, estos son los 3 problemas relacionados también con conversión de unidades. Muchas gracias.